Bueno, vamos a dar inicio al panel de Laboratorio de Microbiología, Gestión Diagnóstica y Programas de Gerenciamiento de Antimicrobianos. No voy a entrar mucho en preámbulos, solo quiero recordar que el Laboratorio de Microbiología juega un papel fundamental en el desarrollo y en el éxito de un programa de optimización de antimicrobianos. Entonces, pues para sacarle todo el provecho a este panel, entramos de una vez en las preguntas. De una vez. Arranquemos con la doctora Aura Lucía Leal. Doctora, ¿qué es gestión diagnóstica y cuál es su importancia? Bueno, buenos días para todos. Ya con la amplia introducción, creo que el doctor Marcelo Galas dio bastantes tips de lo que es la gestión diagnóstica, pero básicamente para los que no estamos muy familiarizados, todos hablamos de PROA, ¿cierto? Y que la traducción del famoso stewardship, pues que lo volvimos gestión porque no existe un término exacto para definirlo del inglés. Esto se acuña en Estados Unidos y pues la traducción, aquí tú eres más experto que yo en inglés, no existe cuando uno mira en el diccionario, ¿cierto? Pero lo hemos logrado adaptar a decir que es algo que se gestiona y antiguamente llamábamos uso prudente de antibióticos, se volvió una gestión y nosotros los PROA, ¿cierto? Pero ¿cuál es la contraparte del diagnóstico? Y ahí es donde viene el objetivo de tener también este mismo concepto trasladado al laboratorio, porque definitivamente se requiere tener optimización y gestión de las pruebas diagnósticas. Entonces este término que se acuña también del inglés y que lo vamos a ver cada día más, aquí en Colombia todavía poco lo manejamos, ¿cierto?, viene a ser el equivalente de la gestión antibiótica, o sea, son todo el conjunto de medidas que se toman de manera no solamente desde el laboratorio, es un manejo integral que va para usar más apropiadamente las pruebas diagnósticas de manera general y sobre todo enfocadas a apoyar la optimización de los antibióticos. Desde el 2016 la OMS, lo mostró ahí Marcelo, con el programa global de contención la adopta. Les aconsejo que al que le interesa se lean ese documento de gestión diagnóstica que aparece del GLAS, que es el programa global que ustedes saben que Colombia lo tiene de vigilancia, y ahí nos dicen claramente que debe ser un programa conjunto que no solamente incluya el laboratorio y donde hay 4 cosas claves que tenemos que trabajar todos: tener las pruebas en quienes la mejor prueba para cada paciente, la prueba correcta, el paciente correcto, porque eso no es para todo el mundo, uno debe bajar y decir en qué paciente me beneficio yo más de tener una prueba molecular, por ejemplo, en el tiempo adecuado y en los costos adecuados. No podemos olvidar esta parte, no solamente son estudios de dinero, pero todo conjunto para optimizar así las pruebas que tenemos actualmente. Doctora Liliana, ¿algún comentario adicional? No, bueno, buenos días para todos. Yo creo que también quiero resaltar como el aporte del doctor Marcelo Galas, que nos lo dio demasiado amplio. Yo creo que es un fortalecimiento a todo el equipo de salud y no solamente a los que trabajamos en clínica, sino a la parte ambiental, a la parte de farmacia, porque si bien es cierto lo que si nosotros nos proponemos y cuidamos nuestros antibióticos en la parte hospitalaria, que es nuestro ideal para beneficiar a un paciente, tenemos que mirar aparte que en la comunidad el adquirir un antibiótico es demasiado fácil, demasiado abierto, los tratamientos a la parte ambiental, eso nos está perjudicando y es lo que estamos viendo actualmente, la resistencia. Los pocos antibióticos que ya tenemos hoy en día para el tratamiento de estas bacterias. Yo siempre he dicho, ellas nos ganaron la batalla, o sea, vamos a que en algún momento no tenemos que hacer, no tenemos cómo actuar, y eso es un llamado a la concientización de que eso es un problema de todo y a nivel mundial. Esto no es que la bacteria resistente la vemos en estratos bajos o solamente altos, esto es a nivel de todos los ambientes que se pueda uno promover. Entonces sí es importante estos espacios académicos, estos fortalecimientos en el conocimiento para que todos podamos pues mitigar y llegar a un beneficio del paciente. Gracias, doctora Liliana. Doctor Iregui, ¿algo adicional? Ok, listo, continuemos con nuestras preguntas enfocadas en retos y oportunidades. Teniendo en cuenta los diferentes niveles de complejidad de los laboratorios de microbiología que podemos encontrar en distintas partes de Colombia y Latinoamérica y los retos que estos pueden enfrentar, ¿qué consejos les darían ustedes desde toda su experiencia a los laboratorios que están en ese proceso de crecimiento tanto de personal como de capacidad técnica y tecnológica?
¿Comienzo? Doctora Liliana. Ok, listo. Desde la parte del laboratorio, pienso que eso es un trabajo en conjunto. Desde mirar en un hospital cuáles son las especialidades, cuál es la capacidad hospitalaria para que desde el laboratorio se pueda analizar y contemplar y escoger las mejores pruebas, las que nos permitan un diagnóstico oportuno, un diagnóstico en el menor tiempo, y así facilitar y mejorar la utilización de antibióticos. Desde el laboratorio, ¿cuál es mi visión y cuál es mi consejo? El laboratorio de microbiología es complejo, se necesitan de personas preparadas, de personas permanentes, de personas que tengan esa constante educación, porque si lo que antes vigilábamos hace unos años, como eran las betalactamasas de espectro extendido, ya vamos en carbapenemasas y no solamente en una, sino en una coproducción. Entonces yo creería que desde el laboratorio debemos implementar unos flujos correctos de diagnóstico, de comunicación, que lo más rápido se pueda diagnosticar con un análisis, con una profundización, porque todo lo que reportemos desde el laboratorio de microbiología va a tener un impacto en el paciente. Entonces, partiendo de eso, debemos mirar los mejores equipos, la mejor interpretación del antibiograma, desde la capacitación también para las personas que toman las muestras. Esto es un fortalecimiento de todo. Entonces, yo creo que sí, que desde microbiología es que todos tengamos conocimiento. Se ve en mucha parte que falta como que hagamos una inmersión en microbiología, que conozcamos cómo trabajamos, que conozcamos qué hacemos, que conozcamos los tiempos, que hay ciertas limitaciones, hay ciertas cosas que debemos nosotros tener en cuenta, como estamos pendientes de que el médico o el doctor necesita un resultado rápido, pero pues ese rápido lo tenemos que dimensionar al espacio en microbiología y a los tiempos que necesita para que la bacteria o para que el microorganismo crezca y podamos tener un resultado acorde. No sé qué más se me ocurre a mí. Yo quisiera complementar dos Claro que cositas. sí. A veces cuando arrancamos, ¿cierto? ¿Cómo arrancamos un programa y cómo el laboratorio puede meterse a ese pro a ayudar específicamente, ¿no? Entonces, digamos, hay como unos recomendaciones grandes que siempre hacemos. Si uno va a arrancar, lo primero es formar equipo. Ya cada día se usa menos que solo el laboratorio esté asesorando, por ejemplo, en los resultados que genera, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo con infectología, con PROA, con comité de infecciones. Una manera, arrancar, ¿qué guías tenemos, cierto? ¿Qué tiene la institución? Y en esas guías recomendarle mucho al laboratorio y a todo el equipo cómo está el diagnóstico, porque a veces uno dice la guía de neumonía para el manejo, pero oiga, ¿y dónde está la parte de cómo diagnosticamos? Entonces siempre bajar, incluir y revisar cómo está la parte de guías y sus diagnósticos, o sea, una línea basal, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después de que tenemos eso, muy importante sentarnos a mirar cómo priorizamos, ¿cierto? Yo tengo que mirar de mi patología y manejando también adecuadamente los recursos, porque uno quiere tener todo, pero también acuérdense que tenemos un sistema de salud complejo y las pruebas son excelentes, pero cuesta. Entonces, las que tenemos las vamos a dejar o podemos iniciar donde más podamos impactar, ¿cierto? Seguramente en sepsis vamos a impactar, ¿cierto? O podemos impactar más en unidad de cuidado intensivo y vamos completando, ¿cierto? Tener sistemas de análisis de datos, eso es supremamente importante. No solo es generar información, sino decir, bueno, ¿yo cómo la voy a analizar y cómo entre todos, que será otra cosa que podríamos hablar, qué indicadores tenemos que generar? Un sistema de comunicación, de priorización de información es reclave y un sistema de evaluación y seguimiento de lo que hacemos. Marcelo nos lo ha dicho mucho cuando viene a Colombia, ustedes no miran cómo les está yendo con las pruebas, ¿cierto? Y uno no evalúa, uno dice, hombre, ¿cómo está el rendimiento de mis hemocultivos? No, yo tomo hemocultivos, último aparato, pero estamos tomándolos bien. ¿Cuál es el porcentaje de hemocultivos bien tomados en mi institución? ¿Cuál es el porcentaje de contaminación que tenemos? ¿Cuál es el porcentaje de casos en los que en 2 horas no o en media hora no hicimos el reporte del caso? Entonces ahí también debemos incluir, son como los tips básicos que yo les recomendaría. Entonces sería equipo, guías, cómo Revisión. estamos,
Comunicación y métricas. Análisis de información, métricas y seguimiento, monitoreo. El laboratorio tiene que devolverle lo que hace al clínico, decirle, doctor, mire, hemos analizado, estamos teniendo un 5% de contaminación de nuestros hemocultivo 10, oiga, ¿será que estamos haciendo bien la toma de muestras? Oiga, estamos tomando en lugar de 2 juegos de hemocultivos en un paciente adulto, estamos haciendo 1, estamos perdiendo la plata y la oportunidad. Entonces, ese es para mí como el mensaje. Doctor Iregui, ¿se nos escapa algo? No, yo pienso que no. Yo pienso, mucho tiene que ver con el equipo en realidad. Poco que adicionar a esto. Doctor Iregui, desde su experiencia usted ha identificado, y si es así, ¿cuáles son las principales limitaciones de los laboratorios de microbiología para la contribución a los programas de gerenciamiento de antimicrobianos? Sí, yo pienso que son 2, principalmente, y no es tanto limitación del laboratorio en sí, sino de los equipos que tenemos en la actualidad, como procesan muestras y la rapidez en la que son capaces de procesar una muestra. En general, eso aplica para todos los países que tienen estos equipos, es la misma velocidad para todos, y pienso que la principal limitación es la oportunidad. Mientras que en la última década la oportunidad ha mejorado significativamente. Antes uno tenía que esperar más de 48 horas para tener un reporte preliminar, inclusive a veces 72 o 96 para un reporte final de un hemocultivo. Ahora podemos identificar rápidamente eso en cuestión de 2 horas, lo cual obviamente pues ha mejorado significativamente. Sin embargo, no todos los laboratorios van a tener los mismos equipos y hay algunos que van a estar más rezagados que otros en cuanto a velocidad de detección y de reporte. Pero pienso que es la oportunidad, la velocidad en la que se está reportando hallazgos críticos, como por ejemplo gérmenes gram negativos en hemocultivos, gérmenes gram positivos en hemocultivos. Todas esas cosas pueden ayudar muchísimo al programa de gerenciamiento de antibióticos, porque les pongo un ejemplo. Entonces llega un paciente con choque séptico a la unidad de cuidados intensivos y entonces uno le inicia manejo empírico de amplio espectro con un carbapenem, y en algunos hospitales hay necesidad de utilizar vancomicina pues por la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si yo tuviese un equipo, un laboratorio con capacidad de correr pruebas moleculares a ese hemocultivo que va a ser positivo, pues yo puedo desescalar terapia antibiótica en cuestión de horas, seguro, disminuyo el uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro y también al yo tener la oportunidad de hacer una terapia dirigida, disminuyo la posibilidad de efectos adversos asociados al uso inapropiado de antibióticos. Doctora Liliana. Yo aquí quisiera complementar que si bien es cierto lo que dice el doctor, el tiempo de oportunidad es como hacer un llamado a los hospitales en donde el laboratorio de microbiología debe prestarse de 24/7. En muchas regiones tal vez no se tiene una disposición de personal donde facilite que ese reporte o esa información oportuna de lo que se está detectando en el laboratorio llegue en el tiempo correcto al clínico. Entonces yo sí pienso que desde el laboratorio, desde microbióloga que soy, los hospitales deberían prestar un servicio 24/7 y una oportunidad para que se mejoren esos tiempos de reporte, ese flujo de información. Se debe tener establecido cuáles son las alertas, qué es lo que yo debo documentarle, qué es lo que yo debo reportarle al médico en el momento de detectarlo para que se tome una conducta. Pero lo que hemos visto y en mi experiencia es también la debilidad en que el personal es poco, la formación en microbiología de pronto hace falta más, el hecho de que no tengamos los fines de semana a alguien que se encargue de microbiología, entonces puede que los reportes lleguen hasta el lunes o eso sí. Entonces sí pienso que esto es un aporte. También me gustaría, una limitación como lo dice el doctor, son los equipos o las pruebas, como si bien es cierto no toda prueba es perfecta, tiene sus limitaciones. Y si hay algo de lo que la prueba, nosotros desde el punto de microbiólogos, desde el laboratorio, es que si están diseñadas y validadas para hacerse de determinada muestra y en determinada condición, hay que respetarlo porque las pruebas fueron validadas y para eso se reporta. Entonces hay que ver que el medio, pues obviamente las bacterias nos van ganando. Entonces quiero poner un ejemplo, nosotros tenemos una prueba rápida para detectar carbapenemasas, pero puede ser que más adelante la limitación es que solo estemos
detectando 5 y ya estamos con 10, 15. Entonces sí es importante mirar la capacidad que podamos brindar con cada prueba diagnóstica. Doctora Leal, ¿algo adicional? Pues yo no sé, yo creo que finalmente el gran reto es la integración, porque nosotros tenemos una formación muy clásica en nuestros hospitales, en la mayoría, que hay nichos, ¿no? Entonces el laboratorio procesa y no tiene tiempo de sentarse y decir, oiga, muestra, a ver, me acaba de llegar un hemocultivo de un paciente hoy, pero pidieron otro hace 8 horas, o yo tengo aquí un hemocultivo de la UCI, pero también salió una orina, entonces tengo un urocultivo y tengo un hemocultivo de ese paciente, yo no conozco el paciente, pero digo, este paciente está a riesgo de sepsis, por ejemplo. Entonces, si no nos integramos, si el laboratorio no sale del… Es que una cosa es procesar las muestras, es supremamente importante, esa es la razón de ser, pero la subutilización como la sobreutilización del laboratorio son grandes retos, porque los sistemas le dicen, no, con toda esta cantidad de nuevas técnicas que son interesantísimas, pero que cuestan, ¿qué le van a preguntar al laboratorio? ¿Yo qué impacto tengo con esto? Porque llegará un momento en que uno dice, también está en el reto, también es la integración y el impacto que estemos generando, porque puede que una prueba sea un poco costosa, pero otras son costosas y son excelentes, y si no nos integramos no vamos a tener cómo defender esto y entonces no las vamos a tener y vamos a perder grandes oportunidades, como dice el doctor Iregui, de tenerlas. Entonces el reto para mí es integrar y el laboratorio integrarse más y salir un poco desde su ámbito de seguridad, que es estar allá e ir a la cama del paciente y trabajar en grupo. Eso es un reto enorme, formar equipo. También sería importante tiempo protegido para las asignaciones. Claro, pero entonces, exacto, en la medida en que podamos trabajar conjuntos, los PROA son una gran oportunidad, sentarnos en un PROA de laboratorio, control de infecciones y comenzar, como decimos, a pisar durito, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces me parece a mí que esa integración y esa lucha que tenemos que hacer para visualizar más y empoderar más es supremamente importante. Doctora, para continuar por esa línea, ¿cuál es el rol del laboratorio de microbiología dentro del programa de antimicrobianos? Bueno, el rol es fundamental, eso ya lo sabemos todo, además no por la razón de ser, porque pues sin un buen diagnóstico, pero un diagnóstico, como decimos, que sea racional, que esté dirigido, pues muy complicado que se pueda hacer control de antibióticos, ¿cierto? Es una cosa que va de la mano, y control de infecciones. Si un laboratorio no tiene la capacidad de detectar un brote, perdimos el año, porque ya cuando nos demos cuenta, mira lo que pasó con NDM, Bogotá está llena de NDM, pues lógico, tuvimos un grave problema de diseminación dada la pandemia. Pero realmente el rol, y además nos lo están exigiendo, no es que eso no es que querramos, vayan, léanse todos los lineamientos del ministerio, nos tocó. Entonces el laboratorio tiene la obligación de tener diagnóstico rápido, oportuno y pruebas de susceptibilidad, las mejores, las más óptimas, buscando y probando los antibióticos que el hospital utiliza, eso es muy importante. Nos pide tener métricas, el laboratorio no se puede quedar con la información, tiene que tener la información al paciente y la información global, nos lo piden, entonces tener datos globales de perfiles con antibiogramas generalizados, con digamos epidemiología, eso nos lo piden en el rol del laboratorio en el PROA. Nos piden también ayudar en la educación, en la comunicación y en implementación de técnicas rápidas, niveles de antimicrobianos, o sea, el laboratorio tiene la obligación de estar ofreciendo esas pruebas más rápidas para detectar, manejar la información, identificarla, comunicarla y educar. Bueno, vamos a continuar con el tema de manejo de información. Doctor Iregui, desde su rol, ¿cómo debe ser el flujo de la información para garantizar ese trabajo conjunto del que hemos hablado? Sí, entonces es de dos vías. Cuando yo tengo un paciente en el que yo sospecho X infección, yo como médico debería comunicarme con laboratorio y decirle, oiga, ejemplo, sospecho una coccidioidomicosis, ese es un hongo
que necesita un procesamiento en un nivel de bioseguridad 3. Entonces yo necesito llamar al laboratorio cuando son gérmenes con ciertas características de bioseguridad o con ciertas características atípicas de diagnóstico. Yo debería comunicarme al laboratorio y decirle, yo estoy pensando esto, por favor soliciten X cultivo adicional o X medio que de pronto no se usa rutinariamente. Y esa es la primera vía. El clínico debería comunicarse con el laboratorio para decirle qué está pensando y qué está esperando que el laboratorio haga para tratar de llegar a un diagnóstico. Y la otra vía, por supuesto, es del laboratorio al clínico. Entonces, es importantísimo que el laboratorio esté reportando datos, lo que llamamos de alarma, estos ¿no? que ponen rojos en las historias clínicas, como por ejemplo el resultado de hemocultivos, que sea un reporte inmediato apenas tengamos un reporte preliminar por los laboratorios por los equipos de laboratorio. Pruebas moleculares que corren en cuestión de horas también deberían ser reportadas inmediatamente el reporte de la máquina. Entonces, el flujo es de dos vías, siempre. Uno debería estar llamando al laboratorio a decir lo que uno piensa y el laboratorio debería estar llamando con buena oportunidad para reportar esos valores críticos en las muestras que se están procesando. Doctora Liliana. No, creo que el doctor Irigue lo digo, es bidireccional, desde tanto de hospitalización como para el laboratorio como para el laboratorio a la parte clínica y yo sé que hay de pronto mucha debilidad o conocimiento en ciertos aspectos microbiológicos, es comunicación directa con el laboratorio para que se guíe una adecuada toma de muestra, una buena incubación de acuerdo a lo que se esté sospechando, porque si bien es cierto nosotros tenemos es una partecita del paciente, no conocemos más, entonces sí es importante esa comunicación para nosotros guiar el diagnóstico que tiene el doctor. Bueno, continuamos. Doctora Leal, ¿hacia dónde debemos ir en el rol del laboratorio de microbiología dentro de estos programas? Pues yo creo que el laboratorio tiene un papel, ya lo dijimos, fundamental, pero ¿hacia dónde podríamos ir? O sea, ¿cómo hacemos para integrarnos? Yo pienso que hay varias cosas importantes. Uno es, digamos que pudiéramos hacer como esas rutas diagnósticas de las que habló el doctor Iregui y Liliana y trabajarlas en conjunto. Y ahí comienza el papel del laboratorio. En ese apoyo, por eso ya casi no se habla solo del laboratorio, sino del grupo de trabajo. No debemos pensar que una persona que hace clínica de por sí tiene que dominar además la microbiología y dominar las pruebas diagnósticas, porque no es así. Él tiene un rol muy importante en el cuidado del paciente, tiene conceptos fundamentales, pero qué bueno que existiera, es lo que están haciendo en muchos sitios que han tenido éxito, ese grupo de trabajo en gestión diagnóstica. Entonces hay que tener gestión diagnóstica, hay que trabajar en los flujos de diagnóstico que comienzan desde que el clínico está sospechando, optimizar lo que tenemos. A veces uno dice, pero ¿cómo tenemos tantos hemocultivos? Hay métricas para saber, de acuerdo a los días cama, si estamos sobreusando o subutilizando, por ejemplo, las herramientas diagnósticas como el hemocultivo. Entonces, desde ahí viene, entonces nosotros vemos cuál es la probabilidad pretest de que yo en una infección urinaria tenga un hemocultivo positivo a que yo lo tenga si tengo una adicitis. Eso desde ahí comienza. Esa no es la labor del laboratorio, esa es la labor del clínico, pero desde ahí tenemos que comenzar a trabajar, o sea, desde antes de solicitar la muestra. El segundo paso, el laboratorio interviniendo y trabajando de la mano en toma de muestras. No nos vamos a cansar de decir, si al laboratorio llegan muestras malas, si el laboratorio las procesa, ¿qué va a salir? Ustedes ya saben lo que va a salir, ¿cierto? Entonces hacemos antibiogramas a colonizaciones y el clínico además lo lee y además trata la colonización, entonces la toma de muestras, los flujos de comunicación que ya hay que seleccionar y ese es el otro gran reto que creo que ahí tenemos. El laboratorio tiene la obligación y la capacidad de sentarse a trabajar y decir, ¿será que yo tengo que procesar todo como llegue?
¿O será que más bien yo priorizo y si tengo 200 cajas para hacer lectura y la caja número 1 es una paciente de consulta externa que va a venir en 15 días porque tiene cita a control y resulta que en la fila la número 80 es el paciente de UCI del doctor? Entonces, si el laboratorio no crea esos flujos de priorización, pues obviamente vamos a estar, tenemos el mejor equipo, el que da el resultado en 1 hora, cuando pone uno el paciente a esa hora. Entonces, es reestructurar flujos, es supremamente importante. ¿Qué pacientes se van a beneficiar más de esa tecnología que yo tengo? Trabajar en equipo y comenzar a crear programas de gestión diagnóstica. Eso no es solo decir yo ya tengo gestión diagnóstica, hay que tener recursos, tiempo, grupo, trabajar con las directivas de las instituciones para hacerles ver la importancia, pero hacia allá tenemos que ir. Doctora, y ya que habla del tema, ¿cuáles serían esas métricas que debemos aportar desde el laboratorio de microbiología para garantizar el rol dentro del programa? En el programa PROA, listo. A mí me parece que la parte de manejo de información es tal vez de las cosas que el laboratorio más tiene, es que el que tiene la información tiene el poder, por ahí dicen, ¿no? Sí. Pero si no lo usamos bien, ayuda para trabajarlo, pues estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, hay varias métricas claves, que es lo mínimo que un laboratorio debe tener, manda su dato adecuadamente al paciente, revisado, control de calidad, y ahora vamos a mirar al hospital, y eso es lo que se llaman los antibiogramas acumulados. Eso es como si el hospital tuviera un antibiograma. Esos antibiogramas acumulados que debe generar el hospital tienen varias características, se deben hacer en porcentajes de sensibilidad, porque es para que el clínico que está mirando y diga, hombre, muestra a ver aquí a qué le va mejor, entonces vamos a hacer la guía. Entonces no es solo la resistencia que tenemos, no, cómo son las sensibilidades digamos de las bacterias más importantes. Tenemos que tener tienen que ser significantes. Las guías internacionales dicen que laboratorios con cierta complejidad mínimo de partir de 30 aislamientos, porque es que sacar un porcentaje 1 de 2, pues no. Entonces tienen que tener un número adecuado de aislamientos, se debe hacer estratificado porque esos riesgos, no es lo mismo el antibiograma acumulado de una UCI que de un servicio de hospitalización. Segundo métrica que es importante sacar es ahora sí mirar marcadores de resistencia, por tipo de microorganismo y antibiótico clave que van basados en lo que más nos interesa a nosotros, que es lo que más tenemos. Entonces ya sabemos, Staphylomedes, enterococo resistente a vancomicina, Klebsiella resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aerugin, los que cada institución tiene y que además debe reportar al sistema. Tercero, tendencias, tenemos que tener la capacidad de mostrar el comportamiento en el tiempo. Cuarto, comparación, por eso nosotros tenemos guías que le dicen a uno, bueno, es que nosotros estamos divinamente, pero ¿y cómo están los demás? No, resulta que soy el percentil 90, pero yo me siento divinamente. Entonces nos miramos en Bogotá con el mismo sistema de complejidad como para uno tener parámetros de comparación. Mínimo eso, ¿no? Ya tengo más opciones, segundo paso, y sigo trabajando, entonces ya no me quiero quedar diciendo que yo tengo 2 Acinetobacter y uno fue resistente y que es el 50%, sino que yo puedo cambiar los denominadores más dinámicos, pero eso es de trabajo conjunto. Entonces nos vamos a mirar más bien por riesgos. ¿Cuántos Staphylomedes en la UCI yo tengo por cada 1000 días paciente? No en porcentajes, sino en tasas o en densidades de incidencia que son más dinámicas. Eso ha sido otro trabajito. Seguimos avanzando, no nos vamos a quedar toda la vida haciendo lo mismo. Seguimos avanzando, podríamos llegar a decir, por ejemplo, cuánta resistencia a carbapenémicos tengo yo en Klebsiella por cada 1000 días de pacientes que estoy tratando con carbapenémicos. Ese es más allá. O cuántas bacteremias asociadas a catéter tenemos por Staphylomedes. Entonces fíjense cómo partimos de tener lo inicial, un antibiograma acumulado en porcentajes de sensibilidad, ir sacando las tendencias de marcadores, seguirlas en el tiempo, saber cómo estamos como nosotros mismos y los demás, y ir a una fase más
más avanzadita y cambiar los denominadores que nos hablen de riesgo, 1000 días paciente, días de tratamiento, cantidades de bacteremias, para que así los podamos compartir y la persona que está, por ejemplo, en la UCI diga, sea consciente del riesgo. Oiga, yo por cada 1000 días paciente que tengo, yo estoy teniendo 3 bacteremias por estafilo y eso nos puede decir más que no, tuve 4 estafilos y los 4 fueron resistentes. Entonces esa es como la métrica y lo que nos pide pues la literatura universal, que es como lo que debemos hacer. Doctora Liliana, ¿algo adicional? Doctor Iregui. Sí, mire, esos datos de prueba, de un programa de prueba, son buenos para 2 cosas. Primero, la epidemiología de su institución. Y segundo, los programas de prueba son costo efectivos. Eso ya la evidencia ha demostrado que tener un programa de prueba en un hospital es costo efectivo. Es decir, al hospital, a la institución, del punto de vista económico, le interesa tener un PROA, porque un PROA disminuye el consumo de antibióticos por un lado, pero también aumenta la rotación de cama. Porque entonces esos pacientes que normalmente sin un PROA pueden estar, no sé, hospitalizados 7, 14 días para recibir antibiótico intravenoso, un programa de PROA es el guardián de ese tipo de pacientes, donde dice, oiga, es una necesidad de darle 14 días de antibiótico, usted le puede dar 5 y entonces esa cama queda libre y hay rotación. Tener esos datos del PROA es una manera de ir a decirle a las directivas del hospital, mire, esta es la gestión que ha hecho el PROA, esta es la cantidad de antibiótico que hemos ahorrado, esta es la plata que le hemos ahorrado a ustedes y seguramente con una buena gestión de datos ustedes también pueden estar diciendo y esta es la plata que nosotros hemos ahorrado en rotación de cama. Entonces, por eso también tener datos de prueba es muy, muy importante, porque al hospital le conviene tener ahorros en ese sentido, pues para tener también camas libres para otras cosas y en fin. Bueno, continuando. Informe selectivo o en cascada, sí, no, ¿y por qué, doctor Iregui? Sí, entonces, esta respuesta va a sonar antipática. Yo soy del no. Entonces, cuando ustedes tienen un reporte de un cultivo y eso se pasa al VITEC o a cualquiera de las máquinas de susceptibilidades automáticas, entonces eso a ustedes les va a botar un jurgo de antibióticos, muchos, de amplio espectro, de espectro reducido, de media, en fin. A mí me parece que dar libertad de reporte, todo lo que la máquina reporte a un clínico que no sea infectólogo, me parece contraproducente. Porque va a haber antibióticos de amplio espectro y lo más seguro es que vaya a utilizar ese. Entonces yo me pregunto, ¿será que a mí los reumatólogos o los hematólogos o los oncólogos me dejarían utilizar quimioterapias sin mayor supervisación? Por supuesto que no. Entonces, ¿yo por qué habría de dejar a una persona que no es especialista en infectología, que no conoce los mecanismos de resistencia, que no conoce la epidemiología local ni la epidemiología nacional, que no conoce los efectos adversos secundarios de todos los antibióticos que hay disponibles, ¿por qué habría yo de dejarlo utilizar esos antibióticos a libre albedrío y sin ningún tipo de control? Entonces, yo no estoy de acuerdo con los informes cascada, yo abogo siempre para que haya informes selectivos, bien pensados, que le den al paciente, al médico tratante suficientes opciones de manejo empírico, pero que si la cosa se pone peluda, pues para eso está el infectólogo, que le puede guiar en el manejo de un antibiótico para un germen de pronto multiresistente y eso a su vez disminuye el uso inapropiado de antibióticos, que es el problema. Si no hubiese uso inapropiado de antibióticos no estaríamos en este problema de tener enterobacterias con coexpresión de metalobetalactamasas y carbapenemasas y que ahora ceftazimia y Bactam se esté convirtiendo en el manejo empírico en muchísimos de nuestros pacientes de UCI, por ejemplo. Entonces, por eso no al reporte cascada y sí al reporte selectivo. Doctora Liliana. Yo quería hacer también un poquito, como ya que estamos en un panel con un poquito de contrapartida, ¿cierto? Sí. Y es también ponernos en el otro lado, ¿no? Yo creería que mucho de lo que nosotros vemos en el laboratorio también representa tanto la misma formación que nosotros tenemos como lo que está cambiando en la epidemiología, ¿cierto? Entonces,
asumir, yo pienso que cada día el clínico que no es especialista en enfermedades infecciosas se tiene que familiarizar con este tipo de temas, es fundamental, ¿cierto? O sea, la interconsulta es clave, el experto es clave, pero el grupo es reclave, ¿cierto? Porque muchas veces no a toda hora está el experto para dar ese apoyo, pero sí esa capacidad de tener, por ejemplo, las notas de pie, no es que eso sea la salvación, pero si las construimos en conjunto, hay un artículo buenísimo que dice quiénes son los partners, la llavería entre el laboratorio y el infectólogo para apoyar al clínico, por ejemplo, con esas notas que no van a decirle haga esto o no lo haga, pero ayuda, recomienda, entonces, que yo tengo un criterio, pero aquí a veces los mismos laboratorios que reciben todas estas cambios en las pruebas, a veces no tenemos la capacidad de digerirlas, entonces por ejemplo cambian todos los años las normas de interpretación, entonces cuando uno pone una nota en conjunto, en pie de página y recomienda, dice mire, se recomienda que este antibiótico por ejemplo puede ser utilizado en lugar de otros porque tienen el mismo perfil de sensibilidad, yo no estoy en la cama del paciente para saber si tiene una indicación, pero oriento al clínico en lo que está leyendo de la prueba del laboratorio, por supuesto entendiendo la importancia del infectólogo, pero también el laboratorio en conjunto puede dar un apoyo para que ese examen que ha costado tanto trabajo hacerlo tenga más utilidad. Entonces, por ejemplo, esos pie de página, nosotras sufrimos por las resistencias naturales, yo soy profesora y se las vivo preguntando a todos los residentes, porque no las sabemos, entonces una ayudita del laboratorio en aclarar, entonces uno dice, ay sí, yo no me las sé todas, pero me aclara que estas se podrían suprimir, se podría recomendar, recordar, porque a veces es cierto que vemos es antibiogramas con antibióticos, como dices tú, de resistencia naturales, para uno que está en el cuento es, a ver, pero de pronto para el que está, digamos, en la clínica, entonces también mi concepto es ayudarlos un poco, recomendarlos, además de tener la parte pues que esa es una de las limitaciones de esta pregunta, ¿no? Porque a veces no sabemos las condiciones del paciente, tiene daño renal, es alérgico y la parte clínica y es la que sufre. Doctora Liliana, ¿cuál es su opinión? Aquí quisiera hacer también un fortalecimiento al área de microbiología. Si bien es cierto, tenemos equipos automatizados y deben todos estar actualizados, ¿cierto? Entonces debemos regirnos por la CLSI con sus puntos de corte, pero también es cierto que cada equipo automatizado tiene un experto, entonces el experto le da a la guía, a la microbióloga que está frente al informe, ciertos tips para que tenga en cuenta de no reportar. Entonces sí estoy de acuerdo en que los antibiogramas deben ser selectivos, que no todo se debe informar, que debe haber alguien que mire con calidad antes de que ese reporte salga al clínico, qué es lo que no debemos expresarle o reportarle al médico. También estoy de acuerdo en que hay algunos antibióticos, que eso es lo que hemos visto, ahorita ya estamos perdiendo, por ejemplo, ceftazidima, Vivactam, que ciertos antibióticos ya en conjunto con el PROA se analicen cuáles son los que deben ser solamente autorizados por el personal calificado como un infectólogo, porque tenemos que cuidar los antibióticos. Si nosotros tenemos toda la gama de antibióticos y de esto llega de pronto a una persona poco experta en analizar, y ya hemos visto que los MIC son diferentes puntos de corte para los mismos antibióticos, muchas veces se van por el menor MIC. Entonces yo creo que también es importante una educación a la interpretación adecuada del antibiograma. 2, a la supresión de los antibióticos cuando son resistencias naturales, y 3, a las pie de notas, que como dice la doctora es una guía, ya que de pronto alguien llegó y vio una nota y ya le iba a dar ese antibiótico, tenga como una alerta de decir, upa, aquí me están informando de algo, tengo una prevención, levanto la mano y pregunto. Pero sí, yo digo que desde el laboratorio, tanto quien está frente al informe, que es una bacterióloga, con calidad para sacar ese reporte, la comunicación a los médicos debe ser muy confiada, muy certera, para que ellos puedan tener el mejor antibiótico y con la persona idónea para darle el rescate a los que de pronto estamos perdiendo, entonces hay que cuidarlos.
Bueno, vamos a hacer 3 preguntas de temas de actualización para dar paso por si en el público existen dudas. La primera, ¿cómo debe evaluarse la selección de las nuevas tecnologías y qué consejos daría usted desde su experiencia, doctora Leal? Bueno, yo creo que eso es una cosa clave. Cada día vamos a tener más tecnología, ¿cierto? De lo que era la tradicional pruebas de susceptibilidad, ya nos llegan equipos más avanzados y tal vez el mundo pues va hacia tener equipos cada día que se hablen más entre ellos y que sea lo más automatizado, sin que eso implique que no vamos a tener la persona que ya no va a desgastar su tiempo en hacer cosas manuales, sino en estar analizando y comunicando, que esa es la clave. Entonces, de pronto, los tips deben estar dados para conocer lo que viene, digamos, ¿qué necesito yo?, ¿cierto? Eso es porque uno, ay, que mire que llegó este boom, me va buenísimo, pero lo necesito yo. ¿Cuántos pacientes de esos puedo tener yo? ¿Tengo 1, tengo 2, no tengo 20? Pues buenísimo. Entonces, digamos, cada institución requiere, de acuerdo a sus necesidades, el que mejor le sirva, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar claramente, y necesidad de pruebas rápidas. Si a mí me preguntan, ¿necesita pruebas rápidas? Le digo, pues por supuesto que claro que sí, porque Bogotá tiene 25% de resistencia a carbapenémicos, subieron NDM no es blanco para la acción de los nuevos antimicrobianos, tengo todo para tener una prueba rápida, ¿cierto? Entonces, cada uno como conocer. Segundo, ya lo que no es mirar eso, qué factibilidad tengo de tenerlo yo aquí y de darle la mejor utilidad, ¿cierto? Porque yo quiero tener el último y de pronto yo no tengo la manera de que ese resultado se genere 24 horas, pues estamos perdiendo plata, ¿cierto? Ya los procesos de validación ya son obviamente importantísimos, y aquí quiero hacer una cuña, no solamente hay que validar el super guau equipo que llegó, no, es el día a día. Deben validarse los lotes de reactivos, que me llegó un nuevo antibiótico, venga, lo probamos, no, hay que hacerle una prueba de control de calidad que tiene unos manuales, 30 pruebas, mirar, compararlo, mirar lo que llamamos los errores mayores, los errores muy mayores, o sea, un laboratorio no puede traer una prueba y de una vez lanzarla así funcione bien, sino conocerla y cómo se desempeña en el hospital, porque hay que hacer esos estudios, mire, quién la pediría, si él la va a pedir, cómo sacó el resultado, cómo hago los flujos, pasa mucho en clostridioides. Tenemos prueba rápida, tenemos los ELISAs y tenemos molecular y tenemos paneles. Yo no puedo tener las 4 cosas y decirle al clínico, ahí está para que usted pida lo que quiera. Él tiene unos conceptos claros, él sabe muy bien, pero qué bueno que nos sentemos, digamos, ¿qué le parece, doctor, que vamos a tener esta prueba? Funciona perfecto, tiene muy buen control, ya la miramos, ahora sí integrémosla a un flujo de diagnóstico, que lo construimos entre todos. Entonces eso hace que esa prueba que es buena, que va a costar, que es nueva, tenga la mejor utilidad, pero el laboratorio solo probándola independientemente de incluirla en un flujo, y que sea una cosa muy importante, que sea necesidad, o sea, que sea de común acuerdo. Eso no es que el laboratorio lo trajo y después le cuenta al clínico, es que se reúne el clínico, el infectólogo, el comité, dice qué bueno poder tener este diagnóstico porque lo necesitamos, y ahí es el laboratorio hace su prueba, pero no al revés, no que surja solo porque vienen a contarle a uno y después el hospital dice yo para qué necesito esto, ¿no? En ese orden de ideas, doctor Iregui, desde su perspectiva, ¿cómo sería esa evaluación? Sí, pienso que tiene que ver con nivel de complejidad. Entonces, un nivel 1 o un nivel 2 que no va a manejar pacientes críticamente enfermos, pues lo más probable es que no necesite pruebas moleculares, ¿cierto? Eso no sería muy útil. Entonces, lo primero sería la complejidad de la institución. La primera cosa, evaluar la segunda. La segunda, el volumen de pacientes que ustedes tienen. Si es un hospital de pronto un nivel 3, pero tiene una UCI únicamente tal vez de 4 o 5 camas, de pronto no vale la pena comprar todos los paneles moleculares que están disponibles, sino únicamente los que usted va a necesitar en una población de UCI médica. Y lo tercero sería epidemiología local de las infecciones que usted está viendo en su institución. Si usted en su institución son muy juiciosos y están teniendo 0 infecciones por clostridioides, ¿no?, y es una cosa que ya se ha mantenido durante el tiempo, pues de pronto no vale la pena hacer toda la inversión
para comprar un expert para correr únicamente clostridioides. Yo pensaría que sean las tres consideraciones: nivel de complejidad, volumen y epidemiología local. Bueno, para continuar, doctora Liliana, ¿cómo optimizar las pruebas rápidas? Bueno, yo pensaría que es tener como el criterio clínico para saber a cuál paciente es el apropiado de hacerlas, porque puede que alguien no se tenga como la sospecha clínica y se le pueda correr a cualquier situación, y lo que puede llevar es a la interpretación o a la confusión en ese diagnóstico. Entonces, para mí es clave de pronto tener el criterio clínico para quién se debe utilizar esa prueba. Doctor Iregui, ¿usted qué considera en la optimización de pruebas rápidas? Yo pienso que para optimizar las pruebas rápidas, lo mejor que puede hacer una institución que esté adquiriendo pruebas moleculares, que son las que van a ser rápidas, es ver qué hay disponible en la literatura internacional en cuanto a validación de esas pruebas. Por ejemplo, acá la Fundación acabó de llegar una prueba molecular rápida para el diagnóstico de infecciones de articulaciones. Es decir, este es un panel molecular que detecta artritis sépticas y demás. Bueno, cuando uno se pone a ver ese panel, qué han hecho con ese panel en otros países, es un panel que es nuevo. Ese panel no lleva más de 2 años en el mercado, tal vez. Creo que lleva 1 año y medio. No lleva mucho. Ustedes se van a poner a ver por fuera y están obviamente los estudios de validación con los que fue aprobado ese panel por las entidades gubernamentales y reguladoras de los países, pero en la vida real la experiencia de este panel particular que estoy hablando no es muy grande. Habrá unos artículos donde tendrán series de pacientes donde dicen esta es la sensibilidad en este país, esta es la especificidad, estos son los bichos que detectó, estos son los bichos que no detectó. Entonces, para optimizar esas pruebas moleculares que ustedes están adquiriendo, que van a ser las rápidas, miren qué hay por fuera, cómo le está yendo a ese panel por fuera. Afortunadamente a este panel que adquirió la fundación le va muy, muy bien en otros países, por lo tanto, entonces usted dice, bueno, tenemos el volumen, tenemos un servicio de ortopedia grande, tenemos un servicio de ortopedia que hospitaliza pacientes, tenemos harta artritis séptica, harta infección periprotésica, entonces me gusta la sensibilidad, me gusta la especificidad, es un panel que de pronto podríamos adquirir y ver cómo nos está yendo. Listo, y para cerrar, ¿qué hay de nuevo en automatización del laboratorio microbiológico, doctora Leal? Yo quería decir una cosita antes que me ¿Del parece anterior? clave de las pruebas rápidas, ya no hablo más, es que deben integrarse a un flujo diagnóstico. Miren, eso lo vemos muchísimo. Cada día, digamos, los métodos automatizados convencionales le dicen a uno, mire, usted puede tener un aislamiento, como bien decías tú, en tantas horas. Entonces, si el laboratorio está priorizando las muestras, las mete en un flujo, ahí la prueba rápida es clave, porque tú dices, ok, mire, yo tengo este cultivo, acaba de crecer, es un paciente de UCI, puedo tener una prueba adicional que me pueda hacer la identificación y el volumen lo da y la epidemiología y los recursos desde el maldito, sí, todos quisiéramos tener espectrometría, pero las pruebas fenotípicas fundamentales siguen siendo útiles, como mi mensaje, ¿no? Después de eso, pero no quedarse ahí, porque la prueba rápida tiene hablemos de las pruebas inmunocromatográficas para detectar el tipo de carbapenemasa, son muy buenas, ¿cierto? Te dan el resultado y te dicen sobre la bacteria que creció en 15 minutos, le dice a uno, pero si eso no está integrado en un flujo, puede que ella lo haga ya en 15 minutos, pero ¿cuánto se demoró atrás sin optimizarla? Pues perdimos el año. Entonces todo debe ir engranado, entonces va saliendo, ya no es trabajar por lotes, no, hacemos esto, tocó hacer la prueba rápida, no, sino todo engranado, eso le da más utilidad, eso es muy importante. Las pruebas moleculares y algo que creo que también maravillosas, son útiles si tenemos un consenso de a quienes hacérselas, ¿no? Paneles buenísimos gastrointestinales que le detectan a uno material genético de todas las E. coli, pero ¿en qué paciente eso tiene utilidad? Porque él amplifica el material genético de lo que le pongan, eso es lo de menos, lo importante es a quién se le pidió. Esas eran las dos cositas. Y en cuanto a la Una buena evaluación previa. y el ciclo, es que exacto, uno no puede, el laboratorio tiene que estar pensando, este paciente está aquí, pitó, hizo aquí, es de la UCI, muestra a ver, salió, mira, el carbapenémico estatal, ¿por qué no lo curó? O sea, esa integración, y eso sí, ahí está el cerebro de ellas.
Sí, yo quiero complementar lo que dice la doctora porque es integrado al flujo de trabajo, pero también es tiempo, es priorizarlo, porque si yo le digo, ya me pregunta, yo les pregunto, claro, esa prueba está de 15 minutos, porque el clínico le llegó como a las 7, 8 horas, a las 24, entonces eso es priorizar en el laboratorio clínico qué es lo importante, o sea, eso es clave. Las pruebas yo las puedo tener en menos, pero como bacteriólogo, como microbióloga, tenemos que priorizar qué es lo primero que se le debe dar el informe al clínico. Como dice la doctora, puede que yo tenga 300 cultivos por leer, pero ¿a cuál le voy a dar la importancia más rápido? Si a los de consulta externa, a los del laboratorio que no van a tomar un resultado, lo van a ver inmediatamente, o a un paciente de la UCI que está esperando para una conducta terapéutica. Listo, entonces cerremos nuevamente. Sí, ¿Qué viene sí, ya nuevo, no hablo más. doctora? Yo Así creo rápidamente. que vienen muchas cosas. Uno lee la literatura, cosas que yo realmente no conozco. Vienen muchas técnicas, no sé cuándo llegarán, para hacer antibiogramas diferentes. Digamos, ahí es un primer punto. Tenemos metodologías convencionales, la difusión, la dilución, pero cada día ve uno más que se están trabajando más técnicas, microfluidos, técnicas moleculares, para ver cómo verdaderamente podemos acercarnos a saber si esa bacteria es resistente realmente. Entonces, ahí vienen cambios que seguramente vamos a ir teniendo en un futuro, no sé cuántos años, pero probablemente va a haber más técnicas en esa parte. En cuanto a identificación, las técnicas moleculares, la inclusión de secuenciación de genoma completo, ustedes ven un equipo que se llama el Nanopore y eso es casi como un teléfono celular de los que había hace unos años, es súper pequeñito, para tener eso, digamos, para poder verdaderamente saber qué genes tiene y que, por ejemplo, para estudios de brotes, qué tanto una bacteria es igual a otra, eso viene. Y en la automatización viene lo que ustedes quieran, desde todas las muestras robóticas para sembrar perfecto, para ir monitoreando el crecimiento a través de pantallas, mirándolas, pero tiene que es muy importante cómo se tienen también los software para que esto llegue allá, o sea, para que llegue a la unidad de cuidado intensivo, para que llegue a la cama del paciente, ¿no? Entonces probablemente nos van a estar trayendo técnicas rápidas, hay mucha detección de genes de resistencia, vienen más paneles además de los que conocemos sindrómicos, vienen paneles por ejemplo para infección urinaria, eso va a cambiar el mundo, porque uno ya sabe cuáles son los gérmenes de infección urinaria, las infecciones urinarias y podemos tener PCR múltiplex en orina para que confirmar eso, nos estamos quitando 24 horas de incubación, vienen paneles para otro tipo de síndromes además de los que manejamos, vienen muchas cosas que van a automatizar cada vez, ¿para qué? Para que el laboratorio tenga más tiempo de analizar lo que produce, de compartirlo y de sacarlo a la cama del paciente. Doctor Iregui. Sí, yo lo que veo con más de automatización del laboratorio de microbiología, lo que veo como más cercano y que ya de hecho es una realidad aquí en Colombia es secuenciación de nueva generación. Cuando uno utiliza, por ejemplo, un panel molecular de sepsis que detecta bacterias, pero encima detecta genes de resistencia, detecta solo algunos genes de resistencia. Entonces, por ejemplo, Acinetobacter, que es una bacteria que nos preocupa mucho en las unidades de cuidados intensivos, se caracteriza pues porque muchas de estas, más del 50% ya son resistentes a carbapenems. Y es particularmente porque cargan unas enzimas de una familia que se llama OXA. El panel molecular detecta OXA 48, pero hay 129 tipos de OXAs. Entonces, es una limitación de lo que tenemos actualmente en detección molecular. La secuenciación de nueva generación lo que hace es no solo buscar ese pedacito del gen de resistencia, sino coge todo el genoma de la bacteria, donde adicionalmente me va tal vez a describir genes de resistencia que yo ni siquiera sabía que podía tener porque no los está expresando fenotípicamente. En Colombia ya tenemos esas máquinas, hay dos plataformas, la Illumina y la Nanopore. Los Andes tienen Nanopore y me parece que el Bosque tiene Illumina, o tienen Nanopore ustedes, sí, bueno, Nanopore. Entonces va a llegar el día, y esto ya se ha visto en artículos donde comparan el tiempo, cuánto me demoro yo haciendo el flujo normal de un laboratorio de microbiología en comparación a cuánto me demoro yo con el flujo normal más secuenciación de nueva generación. Obviamente eso todavía prolonga el tiempo porque todavía no está perfectamente armonizado a un laboratorio de microbiología, pero eventualmente llegará el día, y no creo que vaya a ser muy lejano, donde secuenciación de nueva generación de genoma completo va a ser parte del análisis de gérmenes multiresistentes. Yo ya quisiera como terminar y desde microbiología quisiera aportar que
esto es un trabajo en equipo. No veamos a microbiología como la sección que está ya aislada, encerrada porque trabajamos las bacterias. Yo pienso que eso es un trabajo en conjunto donde se necesita fortalecimiento, educación, donde lo mucho o lo poco que tengamos sea optimizado. Nosotros pues tenemos metodologías novedosas, pero pues no todos a nivel de Colombia puedan tener la misma metodología que yo pueda estar utilizando en Fundación. Entonces es un mensaje para el fortalecimiento, para la educación, para que todos trabajemos en conjunto y nada, gracias. ¿Algún-